Muy buenas a todos. En el video de hoy veremos una serie de curiosidades sobre Akatsuki, incluyendo el significado de las nubes rojas en sus manos, y por qué usan anillos. Quédate hasta el final del video y lo entenderás todo. Hola, bienvenido al Rincón del Hokage. Akatsuki fue una organización criminal del universo de Naruto. Vimos algunas apariciones de ellos en Naruto clásico, pero fue en Naruto Shippuden donde realmente entendimos más sobre ella. La creación de la Akatsuki se dio por tres jóvenes, Yahiko, Nagato y Konan. Estos eran conocidos como los huérfanos de Amegakure. Los tres fueron entrenados por Jiraiya, en medio de la Segunda Gran Guerra Mundial Shinobi. Finalmente, después de 3 años, Jiraiya volvió a Konoha, y ellos siguieron su camino. Debido a la tiranía y opresión que sufría la aldea de la lluvia, los tres jóvenes crearon el primer modelo de Akatsuki. Pero poco a poco, la organización empezó a ganar fuerza y fama. Entonces, el líder político de la familia Kuri, Hanzo de la Salamandra, decidió acabar con ellos. Es ahí cuando Hanzo secuestra a Konan y le dice a Nagato que mate a Yahiko. Nagato no tuvo el coraje y se clavó la kunai que Hanzo sostenía, sacrificándose. Después de eso, Nagato se enfurece, invoca la estatua Gedomazo y mata a Hanzo y a sus subordinados. A partir de ahí, la antigua Akatsuki pasa por una reformulación y surge la nueva Akatsuki, que es la que vemos en el anime, donde tenían el objetivo de dominar el mundo con el poder de los Bijus. La creación de la Akatsuki es muy interesante, pero ¿sabes qué más es interesante? Tú me gusta. Con él, me animas a traer más videos como este. Así que dale me gusta, suscríbete y activa la campanita. Con la campanita siempre estarás al tanto de más videos del canal. Dicho esto, vamos con las curiosidades. Curiosidad número 1. Empecemos hablando del color del Rinnegan. En las primeras apariciones de las ilustraciones en el anime, el Rinnegan tenía otros colores. Esto se debió a que, en ese momento, este no había sido coloreado en el manga. Más adelante, cuando se definió el color del Rinnegan, mostraron los ojos con el Rinnegan de color púrpura. Curiosidad número 2. Sobre la idea original de la Akatsuki, Kishimoto dijo que su primera idea era que fueran un grupo de monstruos sin ningún personaje humano. Pero con el tiempo, dejó un poco de lado esa idea y humanizó más la organización. Aún así, en la forma final de la obra había algunos monstruos en la organización, como Setsu, Kakuzu, y también la primera forma de Sasori. Curiosidad número 3. Al final de Naruto Shippuden, casi todos los miembros de la Akatsuki fueron asesinados, excepto algunos. Entre ellos, Orochimaru, que aunque muchos lo olvidan, también fue un miembro de la organización. Actualmente está vivo y ya no es un renegado. Itachi tampoco murió, pero fue sellado en la batalla del equipo Seven contra Kaguya. Hay otro de los que realmente no sabemos si murieron, como Hidan. Como sabemos, debido a sus rituales, era inmortal. Pero no sabemos hasta qué punto llegaba esa inmortalidad, si murió por falta de nutrientes o no. Tal vez sobrevivió comiendo gusanos y raíces. Algunos dirán que fue revivido con el Edo Tensei, pero eso sería imposible. ¿O crees que podría ser verdad? Pónmelo en los comentarios. Curiosidad número 4. El encuentro con Naruto. Como vimos, uno de los mayores objetivos de la organización era capturar a Naruto, ya que tenía en su interior al Biju más poderoso. Todos los miembros de la organización se encontraron con él o intentaron capturarlo. Pero hay un miembro que nunca siquiera vio a Naruto. Ese miembro es Hidan. Cuando los ninjas de Konoha se enfrentaron a Kakuzu y Hidan, Shikamaru lo llevó al bosque y lo liquidó. Así que cuando Naruto llegó a la batalla, ya había sido enterrado. Curiosidad número 5. El Jutsu de los 6 caminos del dolor tiene inspiración en el budismo. En la religión budista existen los caminos de la reencarnación. Además, los nombres de los caminos son iguales a los de la Akatsuki. ¿Eran realmente villanos los miembros de la Akatsuki? Según Kishimoto, él no los veía como villanos, sino más bien como antihéroes debido al sufrimiento que habían experimentado en el pasado. Nagato era un antihéroe, y pudimos ver cómo al final de su vida se arrepintió de sus acciones. Curiosidad número 6. Miembros revividos de Akatsuki. Después de la muerte de la mayoría de los miembros, Kabuto usó la técnica Edo Tensei para revivir a algunos de ellos para la guerra. En realidad, revivió a la mayoría, excepto a Hidan, que está enterrado en el bosque del clan Nara,
un lugar al que solo los miembros del clan tienen autorización para ingresar. Otro miembro que no fue revivido fue Kisame, que murió muy cerca de la guerra. Tal vez no le dio tiempo a Kabuto de recolectar su ADN, o tal vez no quedó nada de él, ya que fue devorado por tiburones. Otro miembro que no fue revivido fue Konan. Creo que habría sido muy útil en la guerra. Curiosidad número 7. Miembros inmortales de Akatsuki. En la organización había 4 miembros que eran prácticamente inmortales, entre ellos Sasori, quien reemplazó su cuerpo por una marioneta y dejó su corazón. Kakuzu podía robar los corazones de las personas y ganar una vida con cada corazón. Era prácticamente Mario Bros, solo que en lugar de setas, tenía corazones. Hidan, quien con sus sacrificios, también se volvió inmortal. Y Orochimaru, quien a través de mucho estudio, inventó una forma de volverse inmortal. Básicamente transfería su alma entre cuerpos. Como vimos, incluso después de que su cuerpo muriera, él aún logró revivir. Curiosidad número 8. Ahora, hablemos sobre el significado de las nubes rojas que los miembros llevaban en sus mantos. Estas nubes tienen un significado especial, especialmente para 2 miembros, Nagato y Konan. El color rojo de las nubes simboliza el derramamiento de sangre que sufrió la aldea de la lluvia, debido a las guerras que tuvieron lugar en ese territorio. Además, las nubes pueden estar relacionadas con el hecho de que la aldea de la lluvia siempre estaba bajo la lluvia constante. ¿Y qué pasa con los anillos de la Akatsuki? Como sabemos, cada miembro de la organización tiene un anillo en un dedo diferente. Veamos el significado de cada anillo. El anillo de Pain significa 0. El anillo de Deidara significa azul. El anillo de Itachi significa rojo. El anillo de Konan significa blanco. El anillo de Orochimaru significa cielo o vacío. El anillo de Kakuzu significa torre. El anillo de Kisame significa norte. El anillo de Setsu significa sur. El anillo de Sasori significa jabalí. El anillo de Tobi significa esfera. Aunque parece que los anillos no tienen mucho significado relacionado con los personajes, probablemente eran una forma de identificación entre los miembros. Además, existe una teoría que sugiere que los anillos se utilizaban para permitir la comunicación entre ellos mediante proyecciones, utilizando Genjutsu a través de los anillos. Y ahí lo tienes, querido ninja. Estas son algunas curiosidades sobre Akatsuki que tal vez no sabías. Recuerda que si hasta los miembros de la Akatsuki le dan me gusta al video, ¿a qué estás esperando tú? Dale también me gusta. Además, si deseas convertirte en un shinobi o kunoichi poderoso, suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones de los nuevos videos. Ahora en serio, muchas gracias por ver el video y nos vemos en la próxima.